Pueden tomar asiento por unos par de minutos. Me gustaría compartir mi testimonio, porque yo estoy muy agradecido. Dios ha sido bueno. Dios es siempre bueno. Enero del 2020, mi esposa y yo salimos de Chiclayo para Estados Unidos. Yo pensaba estar de vuelta en 3 meses, como siempre lo hacíamos. Pero se desató la pandemia. En marzo del 2020 comenzó. Y a pesar de que las aerolíneas decían que en 2 o 3 meses todo se iba a curar, nada se arregló y no pudimos salir. Para enero del 2021, o sea, el año pasado, yendo a la iglesia, me sentía débil. El corazón me palpitaba y no sabía por qué. Mi esposa dijo, bueno, el hospital está en camino a la casa, vamos a parar la emergencia y hacer un chequeo. Hicieron un chequeo, todo estaba bien. Pero lo chistoso es que estaba en la iglesia y no podía estar parado porque me sentía tan débil. Bueno, fuimos a la casa, quizás es algo pasajero. El próximo domingo, nada entre medio, pero el próximo domingo estoy en la iglesia de nuevo y de nuevo estoy débil y sintiendo mi corazón palpitando y problema de respirar. Esta vez mi esposa dice, yo voy a entrar al hospital contigo y vamos a hacer todos los rayos X, no sé cuántas cosas ellos hacen. Me lo hicieron. Y una semana más tarde me dieron la noticia, en febrero 12 creo que era, del 2021, que tenía un ganglio aquí que estaba más grande de lo que tenía que estar. Eso es lo único que encontraron, pero que iban a hacer una biopsia. Cuando hicieron la biopsia, unos días más tarde, encontraron que era maligno, que era cáncer. Y eso desató una lista de cosas que sucedieron en el 2021. Tuvieron que operar desde la oreja hasta la garganta aquí para quitar esos ganglios. Quitaron 27 ganglios, 9 de ellos eran cancerosos, los otros no. Y me dijeron, bueno, vamos a tener que hacer quimioterapia y radiación también. Y como ustedes saben, esos remedios son muy fuertes y uno nunca sabe cuáles son los efectos que pueden causar. Y los efectos que a mí me causaron fueron que me dejaron sin mis glándulas salivales. Hasta la fecha todavía no tengo saliva, es muy difícil comer, tragar, y hasta el gusto de la comida no es buena. Y el dolor era tan fuerte, porque la radiación era todo aquí en el cuello, que me causó mucho quemazón y yo no podía ni siquiera tragar saliva. Así de fuerte era. Mi esposa me había dado los remedios que podían ayudar, pero no ayudaban. Entonces el doctor dijo, bueno, vamos a darle morfina, que es el más fuerte de todos, sin saber que nadie sabía que yo era alérgico a eso. Y el segundo día que lo tomé, aparecí en el baño, tirado en el piso, inconsciente. Y mi esposa me jaló para el dormitorio, llamó a los bomberos y me llevaron al hospital. Estuve ahí por casi 2 semanas. Y a causa de eso, mis riñones fallaron y ahora estoy en diálisis.
Y uno dice, pero ¿por qué estás ahí parado dando gracias? Si todas estas cosas están pasando. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, porque Dios va a usar todas las cosas que suceden en tu vida para el bien. Hace 6 semanas atrás estaba cambiando de diálisis que ellos me dan al que yo me hago en mi casa todas las noches. Pero me dijeron que Perú, olvídalo hasta septiembre, octubre, porque tenés que aprender cómo hacerlo. Nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Digo, bueno, ustedes hagan lo que tienen que hacer y yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y lo que iba a ser 3 o 4 meses, en 6 semanas o en 5 semanas ya estaba aquí en Perú y gozoso de estar en medio de ustedes. Hay mucha razón para dar gracias. Y estoy seguro que los últimos 2 años y medio para ustedes no ha sido, ¿entiende la palabra picnic? ¿Sí entiende la palabra picnic? Una fiesta, no ha sido una fiesta para ustedes tampoco. De seguro que habrán tenido algún vecino, algún familiar, a alguien que quizás le haya pegado el COVID, quizás haya muerto, no sabemos. Yo no sé. Pero yo sé que esta pandemia ha alborotado al mundo entero, en la situación de trabajo y en tantas otras áreas. Pero Dios sigue siendo fiel. El príncipe de este mundo es el enemigo. Y él está haciendo todo este desorden porque él quiere vernos arruinados, destruidos. Esto no es obra de Dios. Pero doy gracias a Dios por su fidelidad. Y es tan lindo poder darle gracias a Él. Así que sigamos dándole gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, dale un fuerte aplauso. Dale gloria. Realmente es un gozo estar en la casa del Señor, en lo que yo considero mi familia. En esta noche quisiera abordar el tema de que el título realmente es una pregunta. Es una simple pregunta. Y esa pregunta es, ¿quiero agradar a Dios? Tenemos que tener cuidado cuando contestamos rápido. Un abogado una vez me dijo, cuando iba a aparecer en juicio allá en Estados Unidos, me dice, cuenta hasta 5, despacito, y después contesta. Porque muchas veces contestamos muy rápido. Así como cuando estoy en la calle y le pregunto a alguien, ¿tú crees en Dios? Y prácticamente 100% de los que hablo me dicen que sí, que creen en Dios. Pero son dos distintos tipos de creencias, ¿no es cierto?
La palabra de Dios dice, cree en Dios y serás salvo. O sea, confía en Él. Pon toda tu vida en Él. Y no el creer como, bueno, yo sé que existe algo, pero eso es todo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 al 8, Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y les habla acerca de santidad, así como todo este año, ya vamos a cumplir 6 meses al fin de junio que se ha estado hablando de la santidad. Y miren lo que Pablo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios. Ahí está. Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Esa palabra, si es un poco rara, quiere decir no con pasiones de deleites desordenados, especialmente sexuales, como los gentiles que no conocen a Dios. Y el verso 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La palabra santificación quiere decir separación del mundo. Y por eso que si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres un santo o una santa. Nos han enseñado quizás de pequeño que solamente son aquellos que vemos pegado en la pared o una tarjetita. Pero Pablo escribe a los santos que están en Tesalónica, a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Éfeso, hablando de los cristianos, ¿no es cierto? El verso 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por el privilegio de poder estar aquí. Tú eres todopoderoso. Tú eres maravilloso. Tú estás en el negocio de hacer milagros. Y has hecho milagros con nosotros, pero yo sé que hay muchos otros milagros que estás haciendo y vas a hacer en nuestras vidas, en el futuro. Esperamos que hoy sea un día como ese. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya les he dicho, nuestra iglesia ha tomado la decisión de predicar y enseñar en este año 2022 sobre el tema de la santidad. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en la palabra, podemos estar de acuerdo que justamente eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos santos, que seamos separados del mundo. Pero yo me pregunto, ¿estamos viviendo una vida de santidad? ¿Estamos agradando a Dios en todo lo que hacemos a diario? Quizá la pregunta más importante y directa sería, ¿quieres tú realmente agradar a Dios en todo lo que haces? No se olviden de contar hasta 5, despacito. Sabemos que nadie es perfecto.
Nadie vive una vida sin mancha, pero quiero que pienses por un momentito. ¿Estás tú luchando con algo en tu vida que quieres dejar, pero a pesar de que has hecho una y otra vez la lucha para sacártelo de encima, no lo has logrado? Yo no conozco tu vida, o sea que no me pueden culpar a mí. Yo nomás estoy hablando así como el apóstol habla cuando escribe. Él no sabe si todos son culpables o no, pero él sabe que hay pecado en la iglesia. Entonces, si tú estás luchando con algo o un pecado, no me lo digas, pero quiero que lo pienses. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese pecado? En esta noche yo quiero darles buenas y malas noticias sobre este tema que yo llamo pecado, que tenemos todavía y que no lo podemos sacar de encima. Y definitivamente no le agrada a Dios. ¿Cuál quieren primero, las buenas o las malas? Las malas. Bueno, vamos con las malas. En este pasaje que ya hemos leído, el apóstol Pablo escribe a los cristianos de la iglesia de Tesalónica. No a aquellos que no han creído, pero a los miembros de la iglesia le está escribiendo. Y le dice, capítulo 4, verso 1, si lo tenemos pueden verlo ahí. Por lo demás, hermanos, os rogamos, ¿ves? Dice hermanos, o sea que estamos hablando a los hermanos de la iglesia. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo le conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben las instrucciones que le hemos dado. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones incorrectas como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya nos hemos dicho y testificado. Y yo veo que es obvio que había pecado en la iglesia de Tesalónica. Y por eso que Pablo los exhorta a una vida de santidad. Sin embargo, las iglesias primitivas continuaban viviendo en pecado. Y da pena decirlo, pero hoy día no es muy diferente. Es triste ver que la pandemia, el COVID, ha causado que el promedio de todas las iglesias, mundialmente hablando, han bajado un 30 o un 40%. Pero yo sinceramente creo que la mayoría, no estoy diciendo todos, pero la mayoría de ese 30 o 40% que no ha vuelto a la iglesia, es porque quizás no han tenido a Cristo en su corazón. Ustedes me han oído dar mi testimonio que a los 13 años levanté la mano, unos meses más tarde me bauticé y seguí mi vida de parrandero. Nada cambió. Y yo iba a la iglesia y enseñaba una clase y me paraba acá enfrente a dirigir la música y tocaba el piano. Era tesorero de la iglesia. Nadie sabía mi vida privada. Era peor que cualquiera que hubiera entrado por esas puertas.
nosotros no sabemos quién tiene realmente a Cristo y no. Pero hay muchos que han dejado porque realmente no lo tienen a Él. Y es por eso que yo les animo a que hablen a aquellos que una vez se congregaron aquí, que vuelvan, porque han escuchado la palabra. La semilla ha sido sembrada en su corazón. Yo lo había escuchado a los 13, a los 15, a los 20, 25. Fue hasta los 44 años que acepté a Cristo. Así que tenemos que tener misericordia con aquellos que no están con nosotros en esta tarde. Pero volvamos a nosotros, a hablar de nosotros en esta noche. Y yo me pregunto, ¿por qué es que vuelvo a caer una y otra vez en el mismo pecado? Y es una pregunta que yo quiero que tú te hagas. ¿Por qué es que sigo cayendo? Le pido a Dios que me ayude, pero sigo en la misma cosa. Mi problema es que yo miento todo el tiempo. Vamos a decir, que uno de ustedes diga. Y entonces yo paro por un día o dos, pero al tercero ya, sin darme cuenta, ya estoy mintiendo. O mi problema es la droga y paro por un día o dos y ya estoy de vuelta. O a veces dura una semana, pero estoy de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Dios no me oye? ¿Dios no quiere ayudarme? ¿Cuál es mi problema? Ustedes dirán. 3 meses después de yo haber aceptado a Cristo, como ya les dije, a los 44 años, me encontré con un dilema similar. Cuando acepté a Cristo, yo sabía muy bien todos mis pecados y decidí cortar en seco. Pero a veces catalogamos algunos pecados más malos que otros, ¿no es cierto? Para el Señor, un pecado es un pecado, una mancha es una mancha. Sin embargo, caemos en esa trampa, ¿no es cierto? Y después de 3 meses que yo estaba asistiendo a una iglesia, quería hacerme miembro, pero digo, yo voy a hablar con el pastor y decirle de estas 4 cositas que estoy haciendo que, no sé, quizás no le guste, se va a enterar y después hay problemas. Mejor ser honesto del principio. Pastor, mire, yo todavía sigo fumando. Desde los 12 años que he estado fumando 2,5 paquetes por día. 50 cigarros por día. Yo no he visto mucho de la palabra fumar aquí. Entonces no es tan malo como fornicar o robar o matar. Pero él me estaba escuchando y seguía hablando. Ese es número 1. Número 2, me gusta ir mucho a los bailes. Voy todas las semanas. Número 3, voy seguido a Las Vegas a jugar. No está muy lejos de mi casa. Y voy. Y número 4, me gusta mucho el tomar. Según yo, no era tan malo el tomar, a pesar de que tomaba muy mucho. Yo podía caminar la línea recta después de tomarme una botella. Pero si el policía me paraba y me hacía un examen, me ponía en el calabozo, porque mi sangre tenía más de la cantidad de alcohol que tendría que haber. O sea que para mí yo estaba bien, pero para el resto del mundo era un borracho.
El pastor me preguntó, ¿y por qué me lo dice a mí? ¿Se lo ha dicho usted a Dios? Claro, le contesté, sí, yo se lo he dicho. Muchas veces, no una, pero muchísimas veces. Pero sabe, son cosas que me agradan hacer y no lo puedo dejar. Y no lo veo tan mal. El pastor, muy sabiamente, me contestó, dígame, ¿a usted le gustaría agradar a Dios o a sí mismo? ¿Le gustaría agradar más a Dios o más a sí mismo? Yo dije, a Dios, lógico. Yo le respondí, cualquiera quiere agradar más a Dios. Bueno, entonces vaya a la casa y dígale lo que quiere hacer con esas 4 cosas a Dios. Dígale, Señor, yo quiero agradarte con esto. Si no te gusta, quítamelo. Si te cae bien, déjamelo. Pero dígaselo con toda honestidad, con toda sinceridad, porque usted quiere agradarle a Él. Vamos a ver qué le responde. Yo tenía más de 25 años tratando de fumar, de parar de fumar, pero no podía. Desde que mi primer hijo nació y tenía el cigarro en la boca y lo tenía aquí y pensaba que un pedazo de lumbre podía caer en su ojo y dejarlo ciego. No, rompe esa cajetilla de cigarros y tíralo. Y a la semana o 10 días ahí estaba de vuelta. Pero me estaba enfermando físicamente con el fumar, con el tomar. Iba a los bailes y bueno, eso era pura tentación física. Jugaba en Las Vegas y perdía el dinero que yo le había pedido a Dios que me lo diera. Pero después iba y lo perdía ahí. Y incluso dejaba a mi familia detrás mientras que yo iba a perder lo que nos pertenecía a todos. Saben que desde que acepté a Cristo, Él hizo un cambio muy grande en mi vida. Y yo quería decírselo a todo el mundo. Incluso en esos primeros 3 meses yo le hablaba a mucha gente de Cristo. Pero ¿cómo hacerlo? Echándole humo en la cara mientras que estoy hablando de Cristo. ¿Cómo hacerlo con una copa? O estando en Las Vegas, o estando en una discoteca, tomando, fumando, bailando. Yo no lo quería reconocer, pero estas cosas me controlaban. Y la palabra del Señor enseña que si Jesús no está controlando tu vida, entonces es el enemigo el que está controlando tu vida. Por medio de estas distintas cosas. Y eso es pecado. Yo quiero que ustedes sepan que pasaron 3 meses más después de estar orando al Señor muy sinceramente, queriendo agradarle a Él más que a mí, que Él me dio la victoria. Pude dejar esas 4 cosas en 3 meses que empecé a orar. Y no he tenido que volver, nunca he tenido que volver o preocuparme de poder caer en el cigarro, cualquiera de esas cosas. Dios contesta oraciones, hermanos, y Dios te ayuda. Dios sabía que Él no podía cumplir su propósito en mi vida si yo andaba tomando, fumando, bailando, yendo a Las Vegas y todas estas cositas. Él no podía. Me atrevo a decir que si yo hubiera seguido con eso, no estaría en Perú.
Porque estoy aquí no porque soy grande, porque por el llamado del Señor. Dice, ok, tú has dejado, yo te voy a usar ahora. Pero si no, no te voy a usar. Todos tenemos uno o más debilidades que nos hacen, nos tientan y podemos llegar a caer. No somos todos iguales, pero tenemos lo que se llama la naturaleza pecaminosa. En Romanos capítulo 7, Pablo de nuevo está escribiendo ahora a lo de Roma. Capítulo 7, versos 14 al 23. Es un poquito de trabalengua aquí, pero ustedes van a entender más o menos lo que está diciendo Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Malas noticias. Si tú creías que podías aceptar a Cristo y ser, en vez de un hombre, un mono, no sucede así. No, ya no me gusta más la papa a la huancaína. Ahora me gustan las bananas, porque soy mono. No sucede así. Nosotros seguimos siendo quienes somos. Y si te gusta el helado, te va a seguir gustando el helado. Y si te gustaba la cerveza, te va a seguir gustando la cerveza. O sea que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque somos carne, espíritu y carne. Hablando de las malas noticias, estamos hablando de la carne en este momento. Y Pablo mismo dice, a veces me encuentro no haciendo lo que debo de hacer. Le dije a una de las señoritas esta tarde al entrar, hablando del pecado, y decía que saber lo que es bueno y no hacerlo, la palabra te enseña que es pecado. Saber hacer lo que es bueno y no lo haces, es pecado. Vamos a cambiar ahora a las buenas noticias. El apóstol Pablo nunca nos hace creer que él era un hombre perfecto, que no había pecado en él. No, al contrario. Acabamos de leer algo que era bien alarmante, podríamos decirlo, pero en el libro de Filipenses, en capítulo 3, versos 13 y 14, tenemos otros 3 versos, o 2 versos, 13 y 14. ¿Ustedes ya lo tienen ahí? Perfecto. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros todos tenemos una meta, y esa meta
ojalá es que seamos como Jesús, ¿no es cierto? Sin embargo, el apóstol Pablo, que ha escrito la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, él dice, no lo ha alcanzado. O sea que si ustedes creían que yo soy un santo de esos que ponen en la pared, están equivocados. Yo soy un santo como ustedes, como nosotros. Salvo por la gracia y la sangre de Jesucristo en la cruz. Y santos porque somos separados del mundo, porque somos hijos, no criaturas de Dios. Pero no podemos jactarnos que no hay pecado. No lo he alcanzado. Yo prosigo la meta. Y no podemos seguir la meta que es Jesucristo y tratar de agradar nuestras propias metas. Y si vuelves a pensar en ese pecado que yo te dije que piénsalo, cuando lo haces, ¿estás agradando a Dios o no? Y la respuesta es no, no lo estoy agradando. Es fácil decir, sí, yo quiero agradarle. Pero en ese momento, ¿cuál es tu meta? No, me gusta esta botella, me gusta más que... yo sé que a Dios no le va a gustar, pero... O esto, o aquello, o lo otro. Dios conoce tu naturaleza humana. Él conoce tus debilidades. Y Él puso un verso en la Biblia que es muy linda, que estoy seguro que lo han oído, que dice que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que no puedes venir a decir que no, la tentación que tuve era extraterrestre y no me podía escapar de esa. No. No te ha venido, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que va a dar también, juntamente con la tentación, va a dar la salida para que puedas soportar. Entonces, como creyentes, tenemos esa bendición de que Él nos da esa salida. Y si el Señor mora en nosotros, Él te va a ayudar a salir. Ojalá que no le esté diciendo no al Señor, porque podemos estar a salvo, pero todavía entristecer al Espíritu y decirle, no, yo sé que a ti no te gusta, pero a mí me gusta. Eso es lo que yo estaba haciendo por los primeros 3 meses. La palabra nos enseña que podemos entristecer al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te redarguye, o sea, te amonesta, te reprende, te pone en tu corazón. ¿Y por qué le estoy hablando al pastor de estas 4 cosas? Él podría haberme dicho eso, pero sabiamente no lo dijo porque no quería lastimarme, pero él podría haber dicho, ¿y por qué no? Si me lo está diciendo a mí, quiere decir que no está tan bien. Y entonces entramos en una discusión. Bueno, no está en la Biblia de no fumar, etcétera. Pero él dijo, habla con Dios. Porque él podía ver que el Espíritu de Dios estaba obrando, me estaba redarguyendo, me estaba exhortando, me estaba convenciendo que Dios no quiere esto. Pero tú y yo podemos decirle, no, yo quiero seguir.
Dios ha provisto una salida. Él no quiere que vivas una vida derrotada. Y es una cuestión realmente de decisión. ¿A quién quiero agradar? La palabra de Dios no dice que ya que tenemos una naturaleza pecaminosa, podemos seguir adelante con nuestros pecados y todo va a ser aceptable o perdonado. De ninguna manera. Romanos 8, que ya hemos hablado sobre esto, del 1 al 6. Miren lo que dice Pablo a los hermanos en Roma. Estábamos leyendo antes en el capítulo 7, donde decía que según la carne, él caía y no según el Espíritu. Y ahora en el capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si este lado anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne, yo les digo a todos ustedes, no hay ninguna condenación. ¿Están contentos? ¿Y ustedes? Están fritos. Porque si por razones que ellos andan en los caminos del Señor no hay condenación, ¿qué va a haber para ustedes? En una palabra, condenación. ¿No? Entonces, leámoslo de nuevo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley del Espíritu, el Espíritu Santo, nos da victoria sobre el pecado. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo no quiero asustarlos. No quiero asustarlos. Pero una vez que sabemos que estamos haciendo algo que es pecado y somos hijos de Dios, va a haber paliza. Va a haber castigo. Tú tienes un hijo, un hermano o hermana pequeño y hace algo bien mal, lo disciplinas. ¿El vecino lo disciplina a tu hijo? No, no tendría que. Tendría que ser los padres. Para el vecino, tu hijo o tu hermanita es una criatura. Para ti es tu hijo. Vemos cosas que pasan en la calle y ¿por qué Dios lo permite? Son criaturas de Dios, no son hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, Él los disciplina. Y por eso que es tan importante vivir una vida de santidad. Es por muchas razones. Una de ellas es, me acuerdo que yo era lo que llamaban la oveja negra de los 9 hijos,
y todo el tiempo andaba con 2 o 3 pantalones puestos, porque en cualquier momento me iban a dar una paliza. Constantemente hacía lo que no tenía que hacer. Y los otros 8 hermanos, que eran 5 varones y 3 mujeres, andaban viviendo una vida feliz, porque no hacían nada mal. Y yo creía que era lindo poder hacer lo que estaba haciendo, pero no era lindo. Vivimos felices si estamos en la voluntad de Dios, si estamos haciendo lo que Dios le gusta que nosotros hagamos, que le estamos agradando a Él. Tenemos muchas buenas noticias y promesas que Dios nos da para triunfar sobre ese pecado que posiblemente te está agobiando, que te está haciendo poner 2 o 3 pantalones para que no te duela tanto. Pero se necesita ser valiente. Se necesita tomar la decisión si obedecer a la carne o obedecer al Espíritu. Si obedecemos al Espíritu, si obedecemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. Si le decimos, Espíritu, yo quiero agradarte, Él te va a enseñar. Te va a decir, no, esto no me gusta. Te reprende, te exhorta, te convence que dejes lo que tú no estás quizás muy seguro si debes seguir o no. Pero el secreto está, ¿quiero agradar a Dios? ¿Quiero agradar a Dios? Si mi problema es el alcohol, cuando me ponen un vaso enfrente, ¿quiero agradar a Dios o quiero agradar a Pablo? Cuando me ponen una mujer enfrente, ¿quiero agradar a Dios o quiero agradar a Pablo? Cuando me dicen que podemos hacer esto y aquello que es ilícito y hacernos 10,000 soles o 20,000 soles, ¿quiero agradar a Dios o a Pablo? En ese momento, tú puedes pensar, ¿quiero agradar a Dios o no? Recuerden que tenemos la promesa de Dios que dice que Él no te dejará ser tentado más allá de lo que puedas resistir. Para terminar, vuelvo a la misma pregunta. ¿Quiero agradar a Dios? Para mí, 3 meses después de haber aceptado a Cristo, fue algo muy grande que pasó en mi vida. No estaba en un culto como este. Estaba hablando con el pastor y él me dijo algo que hiciera, que realmente cambió mi vida. No solamente en esas 4 cosas, pero en muchas otras después. Yo quiero agradarte, Señor. ¿Quieres tú agradar a Dios? ¿O continuar como estás y posiblemente recibir una condenación, un castigo por seguir ese mal camino? La decisión es tuya. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús
Que tu espíritu haga la obra que siempre hace, especialmente con tus hijos. Yo no lo puedo hacer. Tú eres el que trae convicción a cada persona. Tú eres el que trae gozo y paz al corazón de aquellos que quieren agradar a ti. Amado Dios, paséate en medio nuestro esta noche y háblanos. Gracias, Señor. Antes de dar los anuncios, yo quería decir unas palabras antes de bajar de aquí. Y es que este viaje a Perú ha sido un viaje relámpago, bastante rápido. Y me da pena, pero desde que llegué, o mejor dicho, antes que llegara, el avión que volaba de Los Ángeles a Lima ya me empezó a correr la nariz y estuve en cama prácticamente todos estos días. Me hubiera gustado visitar. Estoy esperando que quizás pueda hacer algunas visitas el martes, porque no quiero empeorarme y no quiero enfermar a otros tampoco. Pero el miércoles, Dios mediante, voy a estar saliendo para Estados Unidos y quiero que sepan que me llevo hermosos recuerdos y regalitos y toda clase de cosas que han hecho por mí. Y realmente los amo mucho y les agradezco de todo corazón. Estamos arreglando no solamente papeles, pero también esperando en el Señor que la salud se fortalezca para que pronto pueda volver. Pero mientras tanto, yo quiero pedirles que honren y respeten a su pastor Gidel. El pastor es una persona que cuida de las ovejas. Ayer, cuando hicieron el pequeño skit, el show, que alguien puso los zapatos del pastor, los que estaban aquí saben lo que estoy hablando. No es un trabajo fácil. El pastor, a pesar de que es llamado, sigue siendo un ser humano de carne y hueso. El pastor, mejor dicho, el apóstol Pablo, que lo reconocemos como un gran, ¿no es cierto? Qué lindo sería si el apóstol Pablo sería nuestro pastor aquí. Pero él dice, yo no lo he alcanzado. O sea que yo no estoy perfecto. Yo tengo que confesar también. O sea que el pastor es una persona que cuida las ovejas a diario, que les enseña, que los venda las heridas, que los lleva a delicados pastos, como dice el Salmo 23, y lo discipula y se preocupa por ellos. El pastor Gidel ha estado haciendo esto por 2 años y medio, sin mi presencia y con la ayuda, lógicamente, de los ministros. Y por eso que yo les pido ahora que voy a salir, que ustedes sigan apoyándolo, honrando y respetándolo, porque el Señor lo ha llamado a este trabajo. Y aunque no somos perfectos, tratamos de hacer la voluntad de Dios. O sea que espero que pueda contar con todos ustedes para ese apoyo. Amén. Amén. Yo quiero orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la vida del pastor Gidel. Te doy gracias, Señor, porque él desinteresadamente ha venido a servirte.
y trabajar, Señor, en tu obra de acuerdo al llamado que tú le has dado. Señor, te doy gracias por su constancia durante estos 2 años y medio. Te doy gracias porque Él se esmera con seguir estudiando y poder seguir esa meta que es Jesucristo. Te doy gracias porque Él es celoso de tu obra y trabaja fuerte para tu obra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú lo llenes de sabiduría y que Él junto con sus ministros puedan llevar esta obra a donde tú quieres que vaya, Señor. Y yo sé que tú quieres que muchos lleguen a conocer a Cristo. Que haya muchos nuevos, que haya muchos bautizos, que haya muchos nuevos miembros. Que la iglesia crezca y que tenga que explotar de este lugar porque es muy pequeño. También, Señor, oro para que de sabiduría, para que si tu llamado es abrir otras misiones, por ejemplo en La Victoria o José Leonardo Ortiz, que tú les des la sabiduría, Señor. Y la fortaleza para hacerlo. Bendice a la iglesia para que ellos, juntos con el pastor y los ministros, puedan ser un equipo que están yendo en tus caminos y ganando almas para Cristo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios lo bendiga.